it's just a fantasy. En nuestro espacio sobre Diván Colectivo, hoy tenemos el gusto de recibir a la licenciada en Psicología, Nancy Rossi. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, ¿cómo Tanto estás, tiempo, porque tanto tiempo. hace rato que no nos visitabas. Sí, la verdad que sí. Bueno, este día de grabación me quedó mejor. Bueno, me alegro porque acá estamos entonces para hablar de lo que tiene que ver con el autocontrol de los impulsos. Todo un tema, para no decir todo un problema. Sí, bueno, todo un problema y a veces también toda una solución, poder autocontrolar los impulsos, ¿no? Habíamos hablado en un primer momento sobre las emociones o las emociones negativas, ¿no? Pero bueno, en realidad las emociones sí, a lo largo del aprendizaje de la vida también pueden gestionarse, pero bueno, no controlarse del todo. Lo que uno sí puede hacer con un ejercicio de autoconocimiento, muchas veces con un ejercicio terapéutico o bueno, a lo largo de la vida, de los aprendizajes de la vida, es poder gestionar esas emociones y controlar los impulsos, sobre todo los que afectan negativamente nuestra relación con los demás. Claro, ¿no? Los vínculos. Por eso hablamos de autocontrol, porque eso es algo que tenemos que hacer puramente nosotros, ¿no? Pero que lamentablemente ese no control atañe al resto, al contexto, exactamente. desde el hogar hasta donde uno en realidad, una persona que no puede controlar sus impulsos también padece, y por supuesto que padece todo su entorno, ¿no? ¿Qué es el control de los impulsos? Es poder realmente tener una capacidad de poder poner como en espera un poquito, ¿no? Poner un pie en el freno, esto como se decía, contar hasta 10 antes de tener una reacción, de accionar de determinada manera y de alguna manera poner en tela de juicio, o sea, cuestionar ese deseo, esa acción que uno quisiera llevar adelante, poder realmente medir las consecuencias, que es lo que muchas veces cuando uno rápidamente, nosotros en psicología hablamos del pasaje al acto. El pasaje al acto es esto, de no mediar el pensamiento y directamente algo que sale de las tripas, por decirlo así de una manera en criollo, pasamos a la acción directamente sin mediar el tiempo y el pensamiento. Entonces, hablamos de una capacidad de evaluar, de poner una pausa, de medir las consecuencias de lo que vamos a hacer. Porque después vienen los arrepentimientos, ¿no? Que la verdad es que son muy dolorosos. Uno lo hace frecuentemente en la vida, porque digo, a veces no es tan fácil tener esa verdad, ese control, o a veces nos quedamos con eso de si hubiera hecho lo contrario o aquello otro. Nadie tiene el diario del lunes, por suerte, porque digo, la adrenalina de la vida también tiene eso que nos permite proyectar, planificar y sorprendernos, pero sí, esto del control se puede hacer. Esto, ¿no? En realidad, todas nuestras acciones, y eso es lo que desde muy chiquitos tenemos que aprender, todas nuestras acciones tienen consecuencias, negativas y positivas. Y no accionar, o sea, de alguna manera el retraerse también tiene consecuencias negativas y positivas. Y esto es un aprendizaje que debemos tener desde niños. Con respecto a lo que vos decías recién, siempre es mejor tomarse un tiempo, tomarse una pausa, poder responder, accionar de determinada manera después de haberlo pensado, porque así no nos salga fantástico, seguro que nos va a salir mejor que si directamente lo hacemos sin controlar nuestros impulsos. Sobre todo, qué bien que se siente cuando uno toma las decisiones. Tranquilo, cuando es uno el que toma las propias decisiones, porque a veces si no sucede que otro la toma por uno, ¿no? Entonces, por supuesto. Ahora, bueno, el tema es decir, ¿y esto cuándo empieza? Esto empieza desde que somos niños, de la crianza, desde que uno es chiquitito, ni siquiera. El otro día hablaba con una mamá primeriza de un niño muy chiquitito, ¿no? Y hablábamos de los límites, la puesta de límites, que es algo complicado. Y entonces ella decía, bueno, pero cuando empiece la escuela, y decíamos, bueno, no, en realidad esto tiene que empezar desde la hora, desde que el niño es muy chiquitito. ¿Con qué cosas? Pequeños tips que por ahí hacen a esto de ir controlando los impulsos y estas emociones que son como un volcán, ¿no? Siempre estamos hablando, Ivana, de situaciones que no sean
violencia patológicas. No, claro. me refiero a que por ahí hay niños que tienen niños, adultos que tienen algún problema a nivel neurológico y ahí ya estamos hablando de otra cosa. Claro, Yo estoy hablando meramente de lo emocional. Y lo cotidiano. Claro, de lo cotidiano en las situaciones corrientes y en una salud mental, emocional, vamos a decir. No me gusta decir normal, porque no existe la normalidad. Sí, pero vamos a hablar de que no haya alguna enfermedad de base, ¿no? Exacto. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos con un niño chiquitito que es pura urgencia? Es claro, puro impulso. esa demanda de lo inmediato. Eso, pura demanda. Y que vivimos aparte en una época de la inmediatez. Todo es, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, lo quiero inmediatamente. Sí. Entonces tenemos un niño, ¿no? Chiquitito. Por ahí esto de, no un bebé, por supuesto que no un bebé, ya un niño con el que hay lenguaje de por medio, que por ahí te dice mamá, 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 y uno puede decir, espérame un minutito que estoy hablando, no lo voy a dejar 3 horas esperando porque pobrecito, tampoco va a comprender el tiempo esto. necesario como para que yo termine lo que estaba haciendo, no por ejemplo. responder a la demanda inmediatamente, sino ese es el aprendizaje de la espera, de la escucha. Ay, que nos cuesta a nosotros que también. nos cuesta horrores. Que nos cuesta a los adultos. Imaginamos a los niños en esa situación, pero bueno, se combina un poquito de todo, ¿no? De una cuestión de querer, como vos decís, ya tenerlo o hacerlo. Entonces también viene esa insistencia que es agotadora. Es agotadora. Y nosotros solemos hacerla también con algún otro adulto, ¿no? Insistir, insistir, insistir. Y sobre todo utilizar siempre la misma estrategia. Nos cuesta cambiar de estrategia, Nancy. Bueno, porque en realidad somos, vamos a decirlo así, animalitos de costumbre. Claro, ¿sí? pero que somos de costumbre animalitos, conductual, ¿no? Claro. Algo que nos ha servido en algún momento de la vida, sobre todo en los momentos de la infancia, ¿sí? Tendemos a repetir estas mismas recetas para todo, ¿no? Por eso, justamente porque somos animalitos, digo cariñosamente, humanos, claro. ¿no? Y que Tan nos humanos. acostumbramos a las distintas conductas, es que esto es algo que uno, como padre, como entorno familiar, como criadores de un niño, podemos ir implementando desde muy pequeño y no con tanta complejidad, sino pequeñas cosas. Eso, espera un ratito, ya te voy a atender, ¿viste? Fue un ratito nada más, ya te atendí lo que vos necesitabas, déjame hablar, escúchame, cuando estoy hablando, escucha a tu hermanito, escucha a tu amiguito. Claro, los tiempos, qué bien que hace ¿no? eso, ¿no? Porque el impulso es algo que realmente responde a una cuestión de la inmediatez, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que de a poquito tenemos que ir aprendiendo a frenar, sobre todo, como decíamos al principio, para lograr tener una buena vinculación con los demás. Y una buena calidad de vida, ¿no? Una buena calidad de vida propia y darle también una buena calidad de vida a todos los que nos rodean. Sí, viste, yo me recuerdo a mi abuela que decía, no tenés que ser arrebatado. ¿Viste? Tenía que ver con eso de ya, ir ahí y después decir, bueno, ¿cómo no te vas a arrepentir? Si no lo alcanzaste ni a pensar. Hay muchas personas que incluso lo hacen o lo hacemos con la comida. Con eso te lleva a hacerlo con no solo un problema, sino con otras situaciones. Porque fíjate que el planteo inicial, que fue esto de cómo controlo las emociones negativas, no se trata solo de las negativas. No, de las positivas veces también. La felicidad extrema, demasiada alegría, la euforia, que es maravilloso, pero que también tenemos que aprender a gestionar como emoción. Porque si no, a veces, no con cuestiones malas, pero con cuestiones buenas, también por ahí avasallamos a los demás. Sí, además no estamos acostumbrados a que de pronto viene algo malo, en los niños sobre todo, ¿no? Algo que no gusta tanto o que no es tan feliz. Y bueno, ¿y cómo llevamos eso adelante? No tenemos herramientas de pronto. Venimos tan arriba que cuando pasa una situación, medio complicada o... Bueno, para ahí entender eso, ¿no? Exacto. Que la vida es así como una montaña rusa, hermosa, que tiene estos momentos de felicidad y todo. Yo digo esto, ¿no? Hablando de dos sentimientos comunes y que todos conocemos. La alegría no es lo mismo la alegría que la euforia, ¿no? Claro. Que estamos como pasándonos para el lado del impulso arrebatado. Sí. No es lo mismo el enojo que la ira. Claro. ¿Sí? El enojo incluso es un sentimiento hasta positivo. A veces el enojo nos motoriza, sí, es como nos la lleva tristeza, para adelante. ¿no? Ponemos un límite, claro. La tristeza no es o ya la depresión. La tristeza que caer en una depresión profunda. Entonces estamos hablando de ir hacia los extremos, que también tiene que ver con esta, no sé si incapacidad o por lo menos dificultad de gestionar nuestras emociones. Nancy, te dejamos pendiente el tema que tiene que ver con la ansiedad que genera estas situaciones límites que ya nos impiden salir,
relacionarnos, que empiezan a cerrar como ese círculo, tanto que empieza a dejarnos solos o solas, ¿no? Sí, nos aislamos. Está buenísimo hablar de ese tema. Hemos hablado varias veces de este tema, pero es un tema muy en agenda. Me refiero que es uno de los... Yo lo percibo así, ¿no? Desde mi lugar de psicoterapeuta y desde un lugar personal también, ¿no? Es uno de los males que nos aquejan. Claro, claro. Y siento que la pandemia nos ha dejado algo de eso, ¿no? Nos ha cerrado un poquito el círculo y hay personas que de pronto no está mal preferir la soledad, pero digo, ¿qué pasa cuando hace mal? Cuando ya empieza a ser negativa. Bueno, no lo vamos a hablar ahora, No, vamos a hablar ahora, porque si no me hacen así ya. Pero siempre es un gusto recibirte, Nancy, la verdad, hermoso. Dejamos esta nota y todas en nuestro canal de YouTube para que la vuelvan a ver y bueno, la repliquen, porque siempre son temas de mucho interés que trae Nancy aquí a nuestro Diván Colectivo. Nancy, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.